Estamos en una serie que hemos titulado Últimas Palabras, ser un discípulo, hacer un discípulo. Y la semana pasada hablábamos acerca de lo que era discipulado, hablábamos de lo que era la misión de la iglesia. Y estamos corriendo toda la serie de un solo texto, que es el texto que te dice, id y haced discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, así como hablamos la semana pasada de lo que era un discípulo y el proceso de discipulado, hoy quiero que hablemos de otra cosa. Hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es rendimiento de cuentas responsablemente. Oye lo que estoy diciéndote, porque esto que te estoy diciendo, a lo mejor tú dices, oye, no entiendo lo que me estás diciendo. ¿A qué te refieres con rendir cuentas responsablemente para ser discípulo? Lo primero que quiero que comprendamos es que nosotros como cristianos somos llamados a crecer fielmente en el Señor y somos llamados a crecer saludablemente en el Señor. Lamentándolo mucho, no todo el tiempo nosotros crecemos fielmente. Y lamentándolo mucho, nosotros no todo el tiempo crecemos saludablemente. Sino que hay cosas, factores, elementos que son necesarios para que yo pueda crecer fielmente y saludablemente en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo pienso en esto, yo he identificado 4 factores que para mí como persona cristiana, como pastor, son esenciales para que haya ese crecimiento que es fiel y que es saludable. El primero es ser instruido en la palabra. Si yo quiero crecer fielmente y saludablemente en el Señor, yo necesito ser instruido en la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra es lo que me ayuda a mí a renovar mi mente. La mente de las personas se renueva por lo que leen, por lo que escuchan, por lo que piensan, por lo que oyen. La Biblia me ayuda a mí a renovar mi mente. La Biblia lo dice claramente. Los psicólogos mueven esto hoy en día con lo que sería tratamientos cognitivos, así es como se llama, o procesos cognitivos. La Biblia desde el principio renueva la mente. Sencillo. Usted va a un psicólogo, paga miles de dólares para que pase el proceso. Si tú te metes con la palabra de Dios, y por supuesto hay momentos donde hay que buscar ayuda también, pero tú te metes con la palabra de Dios renueva tu mente. ¿Okay? Y la Biblia te ayuda a ti a tratar con áreas donde estamos fallando y nos confronta. Yo en lo personal, cuando estoy a punto de cometer un error, consciente o inconscientemente, le doy gracias a Dios porque su palabra siempre viene a mí. Pero viene porque la conozco. Porque si no la conociera, no viniera. La segunda cosa es llenarnos de la presencia de Dios. El conocimiento bíblico sin la presencia de Dios no funciona muy bien. Porque no es que yo voy a conocer solamente. Yo necesito conocer y tener una relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que inspiró las Escrituras y el Espíritu Santo es el que trabaja conmigo en mi vida y es el que trae la palabra para convencerme de pecado y hacer esas cosas. Entonces, yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Tercero, tener mentores. Tener personas que te ayuden a caminar con Jesús. A lo largo de mi vida yo la he tenido, han ido muriendo, les voy a ser honesto. Una de las cosas, la lucha que mi esposa tiene conmigo es que me dice, necesitas buscar mentores. Pero yo tengo amigos que puedo llamar y me jalan las orejas cuando me porto mal. Entonces, esto es importante que lo comprendamos. Y cuarto, que creo que es sumamente importante, es rendir cuentas responsablemente. Y tú me dices a mí, no entiendo, ¿qué es rendir cuentas responsablemente? Entonces yo te voy a decir que rendir cuentas responsablemente es cuando comprendemos que el proceso de crecimiento mío como cristiano, de la iglesia, de la comunidad, conlleva sumisión mutua, unos con otros. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca, he mencionado bastantes partes de la sumisión. Hubo un servicio que hablamos que la Biblia decía, esposas sujetados a vuestros maridos. Y yo expliqué también que el mismo apóstol que escribió esposas sujetados a vuestros maridos, a las casadas a vuestros esposos, también escribió en otro libro que decía sujetados unos a otros y después hablar de sujeción. Porque no, y yo les dije a ustedes que yo como pastor, ¿qué hago? ¿Me sujeto a quién? A ustedes. ¿Por qué? Porque en lo que tiene que ver con crecimiento, en lo que tiene que ver con nosotros como iglesia o nosotros como parte del cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que comprender que todo el mundo está sujeto a todo el mundo. Ese concepto de individualismo e independencia falso no es verdad. Pastor, yo soy independiente porque yo trabajo y a mí me pagan mi cheque y yo no dependo de nadie. Eso es mentira, tú dependes de tu empleador. Si tu empleador no te da el trabajo, no tienes cheque.
Pastor, no es así porque yo soy mi propio jefe. Muy bien, tú dependes de un producto que tú compras o que tú das. No, yo soy constructor. Muy bien, tú tuviste que comprar las herramientas para construir y los materiales. Tú no los hiciste. Entonces tú dependes de alguien de una forma u otra. Entonces nosotros se nos ha metido el concepto de independencia. Déjeme decirle que hay muchas sociedades donde el concepto siempre es comunitario. Y hay otras sociedades donde el concepto todo es independencia. Yo creo que en el medio está bien las cosas. Donde tú puedas comprender que tienes cierto nivel de independencia, pero tienes un nivel comunitario de dependencia que no puedes eliminar. Entonces, cuando hablamos de rendir cuentas, es cuando yo comprendo de que yo tengo que someterme a la comunidad. Y que para poder yo ser saludable, la comunidad tiene que trabajar conmigo y yo con la comunidad. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que yo consigo personas saludables, no personas que no son saludables, porque muchos tienen mentores, pero los mentores no son saludables. Entonces, si yo no soy saludable y yo empiezo a mentorearte, ¿qué te voy a dar a ti? Nada saludable. Entonces, ¿qué es este proceso de mentoría o de rendir cuentas? Esto implica de que cuando yo estoy luchando con chismes, con mentira, con falsedad, con odio, con resentimiento, con rencor, con adulterio, con fornicación, con brujería, con hechicerías, con maldad, con pensamientos que no tengo que tener, con cosas, yo busco la forma de que sea trabajado y yo rindo cuentas en la forma que tengo que rendir cuentas. Para que pueda yo crecer saludable y fielmente en el Señor. Entonces, la parte de responsabilidad en este concepto es ser honesto contigo mismo. Tú tienes la responsabilidad de ser honesto y honesta contigo mismo y con tus líderes o con las personas que caminan contigo. Si tú estás mal, tú tienes que decir yo estoy mal. Tú no puedes decir estoy bien. Tú tienes que vivir un proceso de honestidad y yo también, nosotros podamos ser transparentes como el cristal. La segunda parte de rendir cuentas es donde yo permito que personas sabias, personas que aman a Dios, que buscan a Dios, caminen conmigo con palabras de aliento y corrección. Muy importante. Ahora, esta es la parte que a nadie le gusta. A nadie le gusta que alguien te diga, Moisés, chico, ¿qué te pasa, vale? ¿Por qué estás haciendo eso? A nadie le gusta eso. Todo el mundo quiere escuchar, yo soy bueno. Tú eres lo mejor del mundo. Después de Dios, tú. Eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. A nadie le gusta que le digan cuando está haciendo algo malo, cuando está pensando algo malo, cuando está a nadie le gusta, comenzando por todo uno, cada uno de nosotros somos iguales, a nadie le gusta. Entonces, a lo mejor tú estás aquí y estás escuchando este concepto que estoy diciendo hoy y tú estás diciendo, ¿por qué yo tengo que rendir cuentas? ¿Por qué yo tengo que sentirme responsable? Yo hago lo que a mí me dé la gana. Déjame decirte algo. Toda persona que es cristiana pertenece al cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, todo cuerpo está intercomunicado. Si tú crees en Jesús, bíblicamente, como la Biblia dice, entonces tú eres parte del cuerpo de Cristo, no importa dónde te encuentres, en cualquier país que estés. Pero el pensar que yo puedo aislarme del cuerpo y vivir mi vida fuera del cuerpo es un gran error y es una gran mentira. Entonces, un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un martillo en su mano y se le ha caído el martillo en el dedo gordo del pie? Parece que a muchos. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes han estado martillando y se han martillado este dedito precioso que todos tenemos? Te hago una pregunta. ¿Lo sintió las pestañas tuyas? Sí, lo sintió. ¿Lo sintió la espina dorsal con un corrientazo que mandó al cerebro? Sí, lo sintió. Imagínate que te diste tan duro que te sacaste sangre, te puso la uña, la podriste y todo. ¿Podías hacer tus actividades cotidianamente? No. ¿Por qué? Porque un miembro del cuerpo se golpeó. Entonces, cuando hablamos de rendir cuentas, es una responsabilidad por ser parte del cuerpo. A mí me preocupa cuando se nos mete ese concepto de interdependencia que nos maneja. Yo hago lo que yo quiera. Muy bien, tú haces lo que tú quieras. Tú vas, te buscas 30 chelas, te buscas 4 botellas de whisky, 3 de ron y te la tomas esta noche. Y después
te mueres, quedan tus hijos huérfanos. Tú no haces lo que tú quieras, déjate a tus hijos huérfanos. Ok, no dejaste a tus hijos huérfanos, pero decidiste irte a manejar. Yo hago lo que yo quiera, me voy a manejar. Tuviste un accidente, pero terrible accidente. En el proceso chocaste a una madre con un niño de meses y los dos murieron. Afectaste a una familia, afectaste a tus hijos porque vas preso. Tu esposo o tu esposa, si eres mujer, tu esposo queda en una situación difícil, tu esposa queda en una situación difícil, y tus hijos y tus hijas, si tienes hijos, ¿qué más? Y si no tienes hijos, no tienes esposo, tu papá y tu mamá. Y si no tienes papá y tu mamá, tus hermanos. Y si no tienes hermanos, tus amigos. Pero alguien nos ha afectado, aparte de la persona que murió. Entonces, esos conceptos ilusos, que yo hago lo que quiera y que lo que yo hago no importa, eso es mentira. Todo lo que tú haces importa. Entonces, yo tengo que comprender esto y tengo que meterme esto en mi cabeza. Entonces, cuando yo veo Mateo capítulo 28, versículo 19-20, el texto dice: por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Hoy tenemos bautismo, así que si tú no conoces, si tú quieres bautizarte, no te has bautizado, hoy es la oportunidad de bautizarte. ¿Ok? Bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Esa es la parte de rendir cuentas. Esa es la parte donde yo me someto. Es la parte donde yo digo: estoy para aprender, enséñeme. Y creo que es importante porque el texto dice: enseñando todas las cosas que me han guardado. Desgraciadamente, muchos de nosotros los cristianos tenemos lo que se llama como selectividad espiritual. Nosotros seleccionamos lo que queremos aprender y lo que no queremos aprender. Cristo no nos dio a nosotros la opción de aprender parte de lo que Él decía. Nos dijo que tenemos que aprender todo lo que Él dijo. Entonces, a veces los cristianos dicen: me gusta la felicidad, me gusta la prosperidad, pero amar a mi prójimo, amar a mi enemigo, poner la otra mejilla, caminar una milla extra, dejar la taza de café chismosa, nunca. Si ese es mi entretenimiento, es cuando yo me entero de lo que la Lupita hace con el Fernando. ¿Cómo voy yo a perderme esa taza de café? Si eso es mejor que la novela. Entonces, yo no puedo tener una lección de lo que yo escojo. Aquí me dice la Biblia que yo tengo que ser enseñado en todo lo que Cristo mandó. No en lo que yo quiero, a aprender lo que Cristo mandó. Y aquí es donde empezamos con la necesidad de rendir cuentas. Ahora, bautizando en el nombre del Padre, ¿a quién bautizamos nosotros? A todo aquel que ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que fue sepultado, resucitó al tercer día, que ascendió a la presencia del Padre y que viene de nuevo. A esos son los que nosotros bautizamos. Entonces, si tú quieres bautizarte hoy, tú has creído eso y tú estás dispuesto a vivir para Jesús, bienvenido a las aguas. Hoy tenemos 2 bautismos, si no me equivoco. ¿Verdad, John Peter? Ahorita 0, no llegaron las personas. Bueno, tú puedes ser la próxima persona que se va a bautizar. Entonces, cuando yo comprendo esto, yo tengo que entender que la sumisión entre el cuerpo conlleva la necesidad de que haya procesos de rendimientos de cuenta. Esto es tan importante. Y a todos nos conviene eso. Rendirse cuentas mutuamente es responsabilidad por ser parte del cuerpo. Tú no quieres a pastores. A veces las personas nos miran a nosotros que estamos aquí al frente y dicen: ellos son especiales. Nosotros no somos especiales nada. Aquí ningún pastor es especial. Lo que tenemos es una responsabilidad. Una responsabilidad con Dios primero que nadie, con nuestra familia segundo, porque la iglesia no viene antes que la familia. ¿Okay? Con Dios primero que nadie, con la familia segundo y tercero con la iglesia. Esa responsabilidad es buena porque nos fuerza a nosotros los que estamos al frente a rendir cuentas. Y ese rendimiento de cuentas nos permite a nosotros trabajar contigo también. Tú no quieres a líderes que nos rindan cuentas, porque entonces puedes terminar algo muy feo. Entonces, cuando tú comprendes que rendirse cuentas es una responsabilidad que es parte de ser del cuerpo, entonces nosotros podemos comprender que todos somos llamados a rendir cuentas. Todo el mundo es llamado a rendir cuentas. Yo no rindo cuenta a nadie. Mira, si nunca le has rendido cuenta a nadie, el día que te mueras la Biblia dice que va a haber un juicio. Ahí vas a rendir cuenta. O sea, Dios
le hace a todo ser que le ha creado rendir cuentas. Eso es parte de la vida. Entonces, cuando llegamos nosotros a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 18, vamos a encontrar cómo la misión se mueve en comunidad y no individualmente. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. Sí, la iglesia tiene autoridad para eso. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges. Esto es, hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces, aquí yo veo que Cristo establece a 12 discípulos. Ahora yo sé que cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, había literalmente 120, aproximadamente como 120 discípulos ahí en el lugar. ¿Por qué? Porque aunque habían 12, Cristo tenía muchos discípulos. 12 que él escogió para que estuvieran cerca de él, pero Cristo tenía muchos discípulos, hombres y mujeres caminando con él y enseñando y predicando la palabra. Entonces, lo que yo quiero que nosotros comprendamos siempre es que Cristo Jesús te escogió a 12, no te escogió a uno solo. ¿Por qué? Porque la misión se hace en comunidad. La misión ocurre en comunidad. ¿Por qué es importante que haya una comunidad para llamar la misión? Sencillo, porque cuando tú tienes a 12 personas trabajando en equipo, si uno falla, 11 los hace rendir cuenta. Sencillo. Si 2 fallan, 10 hacen rendir cuenta. Y aquellos que fallaron pueden arrepentirse, ser transformados, ser cambiados y hacer lo que tienen que hacer. Entonces, el poder tener la capacidad de trabajar en una comunidad para llamar la misión adelante, tiene que ver con rendimiento de cuentas. Me permite a mí saber, número 1, que no soy tan especial como creo que soy, sino que cometo errores igualitos que todo el mundo y que necesito que me jalen las orejas de vez en cuando, y que hay hermanos y hermanas que están llamados a hacer esa función en mi vida. Entonces, esto es bien importante porque esto permite que haya salud dentro del cuerpo de Cristo. Cuando las iglesias toman direcciones sectarias, peligrosas, es porque nadie le rinda cuenta a los que están arriba. A mí me preocupa nuestra nación. Delante de Dios se lo digo. A mí me preocupa los presidentes que hemos tenido en los últimos años, porque ninguno rinde cuenta. Hacen lo que quieran, sea demócrata, republicano, no rinden cuenta. Todo es política por aquí, política por allá, retórica por allá. Unos perdonan a los que no tienen que perdonar y otros tapan listas que no tienen que tapar. Nadie rinde cuenta. Y nosotros caemos en juegos políticos y no nos damos cuenta de los juegos políticos. Gloria a Dios porque hay un Dios en los cielos que a todo el mundo llama cuenta. Entonces yo no puedo caer en un sistema como pasa en nuestros países a veces latinoamericanos, donde hay un nivel de corrupción tan macho, donde rendir cuenta es algo que nunca ocurre. Usted iba a Venezuela a que la atendieran en el sitio donde sacan los pasaportes y usted ve a la persona haciéndose las uñas ahí. Los venezolanos que están aquí, ¿estoy mintiendo o es mentira o verdad? Es verdad. Y te decían, toma un número, haz la línea. Y pueden pasar 3 días y el número nunca llegaba a ti. En México he estado y he visto cosas parecidas también. Porque no se rinde cuentas. Para que las cosas corran bien, hay que rendir cuentas. Muy importante. Entonces, la misión ocurre en comunidad, porque en la comunidad nos rendimos cuenta. Entonces, tenemos una responsabilidad bíblica, ayudarnos unos a otros para seguir a Jesús. Esa es mi responsabilidad. Cuando Caín mató a Abel, ¿cuál fue la pregunta que le hizo Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué respondió Caín? ¿Acaso soy yo niñera de mi hermano? Fíjense que Dios le hace una pregunta a Caín porque ellos eran hermanos, eran parte de la comunidad. Y Dios le dice, ¿dónde está tu hermano? O sea, tú rindes cuentas por él también. ¿Dónde está tu hermano? Y lo que Caín dice es, no, yo no rindo cuentas por él, yo rindo cuentas por mí. Esa actitud es una actitud de Caín. Es una actitud que no viene de parte de Dios. Porque donde hay amor, nosotros rendimos cuentas los unos por los otros.
Si no hay amor, no rendimos cuentas por nada. Entonces, hay un modelo que Cristo nos dio. Y el modelo es el modelo de rendir cuentas, es ser accesible. Diga conmigo, ser accesible. ¿Por qué es importante ser accesible para rendir cuentas? ¿Por qué? Porque si yo voy a rendir cuentas porque estoy haciendo algo que no tengo que hacer, o estoy a punto de hacer, yo tengo que ser accesible con mis emociones, con la verdad que yo estoy viviendo, y accesible a escuchar también lo que me están diciendo. Si yo soy el que voy a trabajar con la persona, yo tengo que ser accesible a escuchar a la persona, accesible a decir lo que tengo que decir, aunque a la persona no le gusta. Entonces la accesibilidad es muy importante. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 38 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Esto es una de las cosas más interesantes, porque estos tipos eran pescadores, estaban en el mar siempre, y ellos conocían lo que eran tormentas. Jesús no era pescador, ellos sí. Entonces comienza una tormenta, ¿y qué está haciendo Jesucristo? Roncando, feliz. Algunos de ustedes no se montan en avión porque tienen miedo a los aviones. Yo le doy un consejo: móntese en su avión y acuéstese a dormir, que si se cae llega al cielo más rápido. No ha pasado nada. Sencillo. Entonces uno tiene que entender que uno tiene que tener paz en los momentos difíciles. Y Cristo estaba durmiendo en medio de una tormenta con pescadores profesionales que habían perdido la paz. Y Cristo, que no era pescador, roncando el tipo. Y lo que ocurre entonces es que lo despiertan. Párate, chico, ¿cómo es posible? Vale, no te importamos, vamos a perecer. Haz algo, Jesús. Lo irónico es que los pescadores profesionales no hicieron nada. Y le dicen al que trabajaba con piedras y con madera que hiciera algo en medio del mar. Ellos sabían quién era Jesús. No estaban llamándolo porque él era pescador o era alguien que trabajaba con piedras y con madera. Lo estaban llamando porque ellos sabían que él tenía poder sobre la tempestad. Por eso es que lo estaban llamando. Y lo que ocurre es que le hacen una simple pregunta: ¿no tienes cuidado de que perecemos? En otras palabras, Jesús era tan accesible a sus discípulos que ellos podían hablarle de esa manera. A mí me preocupa. Mire, cuando mi esposo y yo llegamos a una iglesia hace años atrás, que estábamos trabajando los adultos en el ministerio y pastoreando, y llegamos a una iglesia años atrás, ¿te acuerdas, María? Que tienen una mesa especial para los pastores. Y ella y yo nos sentimos mal, porque todo el mundo era como tratando a nosotros como si fuéramos especiales. ¿Y qué hicimos nosotros? Pusimos un parado de eso. Señores, trátenos bien. No es que tampoco me van a patear, ¿no? Tampoco es para tanto. Pero ustedes no pueden tampoco hacer una idolatría de nosotros. ¿Por qué no nos sentamos a comer todos juntos mejor? ¿Por qué? Porque tú ves a la gente muriéndose de hambre y nosotros con un banquete así de grande. De lo mejor. Y después la gente con un plástico de comida así chiquitico. Y a nosotros, ¿qué quieren? ¿Qué? Yo, no, pisen los frenos, ¿qué es esto? Ella y yo hablamos, esto no está bien. Vamos a comer todos en la misma mesa. ¿Qué les parece? Si hay 5 uvas para cada uno, 5 uvas para nosotros también. ¿Por qué va a comerme yo un pollo entero cuando tú te estás comiendo solamente el hueso que yo estoy dejando? Eso no tiene sentido. Entonces, es bueno tener ese nivel de accesibilidad. Y Cristo lo tenía, al punto que sus discípulos eran capaces de despertarlo en la madrugada cuando estaba durmiendo en una tormenta y decirle: chico, vale, no te importamos, vale, ¿qué te pasa, vale? Y Cristo de decirles: hey, perdónenme, estaba dormido, despiértate. Versículo 39. Y levantándose reprendió los vientos y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Cristo actuó de inmediato y paró la tormenta. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Aquí va a rendir cuenta. Así como Él es accesible a ellos y ellos pueden reclamarle lo que está pasando, también Él accesiblemente puede ahora confrontarlos a ellos por su falta de fe.
Y le dice sinceramente, ¿cómo no tenéis fe? Esta preguntita, estas dos preguntas, ¿por qué estáis así amedrentados? Y ¿cómo no tenéis fe? Suenan tontas, hasta ilógicas. ¿Cómo no te vas a asustar en medio de una tormenta? Dígame usted, si usted está en un avión y el avión empieza, bum, 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 ¿usted no se asusta? Claro que se asusta, eso es lógico. Venía yo en un avión y eso parece una montaña rusa, mano. Y cuando usted ve a las azafatas saliendo corriendo y asustada, hay un problema. ¿Okay? Entonces, si usted está en una tormenta, claro que te asustas. Eso es normal. Entonces, ¿cómo Jesucristo le pregunta a ellos, ¿por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás asustado? Y ¿cómo le va a decir, no tienen fe si las olas están hundiendo la barca? ¿Cómo se le ocurre preguntar eso? Esa pregunta tonta que parece ilógica, que parece que no tiene sentido, que no tiene nada, es llamar a sus discípulos a rendir cuentas, a ser honestos y hacerse una autoevaluación. Porque si tú tienes a Cristo en tu corazón y estás asustado a morirte, la primera pregunta que tienes que hacerte es, ¿por qué tengo miedo a la muerte? Porque si el miedo a la muerte es porque piensas que te vas al infierno, hay un problema. ¿Me explico o no me explico? Pero si es porque no quieres dejar huérfano a tus hijos, eso es diferente. Pero si yo me hago esa pregunta y descubro que mi fe no está puesta en Cristo y que realmente no tengo una relación con Cristo, ahí tengo que arreglarme. Entonces, esa pregunta tonta que está supuestamente haciendo Jesús, de tonta no tiene un pelo. Esa pregunta está siendo al punto, al grano, va precisa y va alcanzando lo que tiene que alcanzar, una autoevaluación. ¿Por qué, verdad? ¿Por qué si hemos echado fuera demonios y hemos hecho esto? Y si en un momento echamos fuera demonios y decíamos los espíritus se sujetan a nosotros, ¿por qué no pudimos orar nosotros también? ¿Por qué no podemos hacerlo? Entonces, esa pregunta es accesible. Si usted se da cuenta, tanto ellos como Jesús tenían la capacidad de tener vida, de tener acceso, de estar en una conversación, una relación, sin tapujos, sin muchas cosas, directa, accesible. Entonces, cuando tú piensas en eso, el ser accesible me lleva a una pregunta hoy para ti. ¿A quién tú le rindes cuenta? ¿A quién tú estás siendo accesible y qué está siendo accesible en tu vida? Oye, muy bien, si tú escoges una persona que tiene apariencia de espiritualidad, pero no es espiritual, que tiene apariencia de conocimiento bíblico, pero el conocimiento que tira no es bíblico, tienes un problema. Si tú escuchas una persona que te agarra tus negocios y lo pone en Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok y en todos los lugares, tienes un problema. ¿A quién estás escuchando? ¿Es una persona de Dios? No porque tú pienses que es de Dios, porque bíblicamente es de Dios. Es una persona que es amable, que es responsable, que es cariñosa, que habla con la verdad de Dios, no en lo que tú juzgas, sino lo que la Biblia dice que es. Es una persona que es privada, que es sabia, que no anda exponiendo tus negocios en ningún lugar. La pregunta es, ¿a quién estás tú respondiendo cuenta? Porque muchos de ustedes tienen grandes mentores en su vida, los medios sociales. Hay personas que se divorcian porque en TikTok escucharon que su marido le está haciendo infiel, porque dicen que los hombres cuando estos son infieles. Entonces, tú me estás haciendo infiel, se acabó. Tú no puedes rendirle cuenta a alguien que no tienes relación, que no te conoce, que tú no conoces sus vidas, que no hay una relación de accesibilidad. Por eso a mí me encanta cómo Cristo por 3 años caminó con estas personas y por 3 años comieron juntos, discutieron juntos, pelearon juntos, se perdonaron juntos, comieron juntos, echaron fuera demonios juntos, estuvieron ahí cuando a Cristo lo persiguieron, cuando lo querían matar, juntos todo. Porque en esos momentos donde tú ves quién es la gente, cuando las cosas se ponen feas, es que tú sabes quién es la gente. No cuando todo es bueno. Entonces, accesibilidad. Y te hago la pregunta hoy, ¿a quién tú le rindes cuenta? ¿A quién? ¿Y por qué? ¿Me estoy explicando? Sí. Entonces, la segunda cosa es ser honestos. Yo tengo que ser honesto en el proceso de contabilidad, de rendir cuenta. ¿Por qué te digo esto? Te lo digo por la siguiente razón. Cuando tú estás en una relación de rendir cuentas, hay que escuchar la verdad y decir la verdad con amor. En nuestro mundo se ha creado un sistema que para mí es satánico. Y es el sistema que te hace pensar que el amor tiene que estar de acuerdo con todo lo que yo hago. Y eso no es así. La mentira más grande que Satanás ha metido en esta generación
es que lo más importante es ser feliz. Pastor, ¿usted está en contra de que yo sea feliz? No, yo creo que tú seas feliz. Pero ¿cuántas veces yo no escucho a una persona decirte, ¿tú quieres hacer eso? Tú sabes que lo que va a hacer es malo. Tú sabes que lo que va a hacer tiene consecuencias. Tú sabes que lo que va a hacer va a destruir su vida. Tú sabes que lo que va a hacer va a destruir todo su futuro. Tú sabes que va a ser un grave problema para ellos más adelante. Y tú le dices, bueno, si tú quieres hacerlo y eres feliz, hazlo, porque yo te amo. ¿Eso es mentira? ¿Quién ha dicho que lo más importante es ser feliz de acuerdo como Hollywood nos los ha enseñado? Hollywood nos ha enseñado las historias bonitas y se amaron para siempre y fueron felices eternamente. El que está casado sabe que en los matrimonios hay conflicto y sabe que hay que trabajarlo. Y si no trabaja, pues hay conflictos mayores. Entonces, esas cosas que nos presentan nosotros en la televisión, de príncipes azules, de princesas dormidas que con un beso se levantan, del mal aliento que tienes que la despertaste cuando la besaste. Esas cosas, de que la felicidad está en tener una gran casa, una gran mansión. Si eso fuera verdad, que la felicidad está en una gran casa, ¿por qué hay muchos ricos que se suicidan? ¿Por qué? Grandes personajes que todo el mundo conoce que se han suicidado de maneras muy feas. Si la felicidad es en lo que tú tienes y en todas las cosas que tú puedas alcanzar, ¿por qué cuando lo alcanzas estás vacío? Porque la felicidad de acuerdo a Jesucristo no dependía de un sentimiento momentáneo que iba a ser en una hiperestimulación de tu cerebro para siempre sentirte feliz. Porque en la cruz del Calvario, muriendo en esa cruz, yo no creo que Cristo estaba muy feliz. ¿O tú piensas que estaba feliz? Viendo a sus discípulos negarlo y entregarlo, y viendo a Judas viniendo con palos como si él fuera un perro para después matarlo, ¿tú crees que eso hizo a Jesús feliz? O cuando estaba en esa cruz diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tú crees que Cristo dijo eso con mucha felicidad? Pero la felicidad de Jesucristo está en lo que dice Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios dio su nombre para que en el nombre de Jesús toda rodilla y toda lengua de lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, confiesen que Él es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso primero. Entonces a nosotros se nos ha vendido un cassette de felicidad falso. Falso totalmente. ¿Tú quieres ser feliz? Métete con Dios. ¿Tú quieres ser feliz? Busca la presencia del Espíritu Santo. ¿Tú quieres ser feliz? Dale valor a lo que realmente tiene valor en tu vida. No aceptes conceptos falsos de felicidad, abundancia, prosperidad. Acepta que la prosperidad de Dios es su presencia y todo lo que Él te dé. Sea mucho o sea poco. Entonces, la honestidad en la parte de rendir cuentas es muy importante. Pastor, yo voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, yo como pastor le diría, ¿te hace feliz? Sí, perfecto, hazlo. Siempre y cuando tú seas feliz, eso es de Dios. Señor, reprenda al diablo, eso no es de Dios nada. La honestidad es que en los procesos de mentoría se puede decir, mira, esto que está pasando no está bien, por esto. Y también tú decir, yo no estoy de acuerdo con esto tampoco. Porque en una mentoría o en un proceso hay accesibilidad, ¿verdad? Hay luchas internas dentro de la mentoría. Entonces, yo tengo que comprender algo que pasa por lo menos en Marcos capítulo 8, versículos 27 al 28. Te dice, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Ojo con esto, Cesarea de Filipo. Ponga atención porque ahorita voy a explicar bien eso. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndole, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. En otras palabras, tú eres el Mesías, el que venía a morir por nosotros, no a morir, a establecer el reino. Eso es lo que Pedro creía. Entonces, la pregunta ¿dónde ocurre? ¿En Cesarea de qué? De Filipo. Esto es importante porque Cesarea de Filipo era un lugar que se llamaba Cesarea porque allí se adoraba al César. Y de Filipo porque el rey Herodes Felipe
era el que había establecido esas cosas, y habían estatuas de todos los reyes. Y a los Césares se adoraban ahí. Y habían grandes templos en Cesarea de Filipo, donde se adoraban a los Césares. Y también a los reyes. Entonces, Cesarea de Filipo por César y Filipo por Herodes Felipe. Así es que era la ciudad. Y lo que interesante es que Jesucristo los lleva a ellos a un lugar. Se cree que el lugar era un lugar donde habían estatuas de los Césares. Y Cristo le hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro responde: tú eres el Señor, el Cristo. En otras palabras, no es el César, no son ellos, eres tú. Pero cuando tú sigues leyendo, Jesucristo dice que las puertas del Hades no iban a vencer a la iglesia. Y le dice: sino que voy a edificar mi iglesia sobre esta roca. Antes de que Cesarea de Filipo se llamara Cesarea de Filipo, en el Antiguo Testamento los cananeos, la gente de Canaán, tenían conquistada esa región. ¿Y saben cómo llamaban ellos esa región? La llamaban Bashán, o en español, Basán. ¿Usted sabe qué es lo que ellos enseñaban que había en esa región? Las puertas del infierno estaban ahí para ellos. Y Cristo le dice: las puertas del infierno no van a vencer a la iglesia. Ni les dice: y no son los Césares, soy yo. Entonces aquí Jesucristo le está diciendo algo a ellos. Pedro confiesa muy bien quién es Jesucristo, y todo va viento en popa perfecto, hasta que Jesucristo empieza a explicarle varias cosas. Dice versículo 31 al 32: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. En esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle o a reprenderle. Cuando Pedro escuchó eso, dijo: Jesús, tú no puedes hacer esto. ¿Cómo es posible que tú andes diciendo que tú te vas a morir? ¿Tú no entiendes que nosotros dejamos todo por ti para seguirte? O sea, ¿cómo se te ocurre a ti venir a decir que tú, el Mesías, el que se va a sentar en el trono, el que va a dominar a los romanos, el que va a dominar las puertas del infierno, cómo se te ocurre decir que tú vas a morir? Estás mal, Jesús, no puedes hacer eso. ¿Qué te pasa, Jesús? Para ya la tontería, enfócate en tu reinado, que nosotros te vamos a ayudar a ser rey. No te preocupes por nada. Marcos capítulo 8, versículo 33. Pero él es Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: quítate delante de mí, Satanás. En otras palabras, adversario, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y aquí es donde te ves un proceso de rendimiento de cuentas. Cristo confronta a Pedro frontalmente y le dice la verdad, muy honestamente. Ok, vamos a aclarar esto. Por favor, no estés llamando a la gente diablo. Pastor, la Biblia dice esto. Yo no estoy diciendo que tú puedes llamar. O sea, no quiero escuchar por ahí que me digan: tú sabes que el pastor John Peter vino y está hablando conmigo y me dijo que no me gustó. Yo le dije: apártate de mí, Satanás. O sea, no quiero escuchar eso, por favor. Por favor, no hagas eso. Esto no es una luz verde para maltratar a la gente. Cristo lo que está haciendo es frontal con Pedro, porque Satanás significa adversario. ¿Por qué? Porque le dice: porque no tienes la mirada en las cosas de Dios, aquí hay verdad, sino las tienes en las cosas de los hombres. En otras palabras, tu concepto teológico de quién yo soy, todo lo que yo estoy haciendo, está equivocado. Tú piensas que yo hago lo que yo hago porque tú crees que yo estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Yo no vine a cumplir que tú seas feliz ni que esto. Yo vine a cumplir lo que mi Padre me mandó a hacer, y es morir por ti. Tú no entiendes ahorita lo que es felicidad. La vas a entender cuando tú sientas mi presencia, cuando tú te muevas en el poder del Espíritu, cuando tú sepas lo que es echar fuera demonios de una forma distinta, cuando tú sepas lo que es orar por enfermos, cuando tú mueras crucificado boca abajo y aparezcas después en el cielo conmigo, tú vas a saber lo que es felicidad genuina. La eterna, en la que Satanás no puede robar. Entonces, en el proceso, Jesucristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Pedro no era el diablo, pero estaba actuando como un adversario, y Cristo tenía la confianza para hablarle a Pedro. Entonces, te hago otra pregunta: ¿quién habla la verdad en tu vida? Te hago esa pregunta, porque estoy seguro que la mayoría de nosotros nos rodeamos de personas que nos digan lo que nosotros queremos escuchar.
La mayoría de personas, nosotros nos rodeamos de personas que nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Alguien tiene que decirnos lo que nosotros no queremos escuchar. Hace muchos años atrás, yo tenía como 12 años, estaba una mañana, llegaron mis amigos a buscarme, amigos bien sinvergüenza y malos deschavetados porque eran igualitos que yo. Entonces, pues, eran las 6 de la mañana y vienen a buscarme, y cuando me vienen a buscar, íbamos a ir a una hacienda o un rancho. En mi país le decimos hacienda, yo sé que en México le llaman rancho, que estaba abandonado, tenía muchas frutas, tenía café. ¿Usted ha comido el café maduro? El fruto rojo, riquísimo. Café dulcito, naturalmente. Con banano, con plátano, había de todo, toda la fruta. Y pues aparte, ahí encontramos a veces monedas de oro, cosas que encontramos en esa hacienda, ¿verdad? Las encontrábamos. Y estaba abandonada la hacienda, entonces nosotros nos gustaba ir a esa hacienda a romper las puertas, a romper el techo, a romper huecos en la pared, a pasar tiempo, a agarrar frutas. Y pues tomaba como una hora llegar. Entonces llegan mis amigos a las 6 de la mañana a la casa y yo me paro, me arreglo rapidito. Y cuando voy saliendo sale mi mamá. ¿A dónde vas? Yo le digo, voy a hacer ejercicio, a respirar aire puro. Mi mamá se me quedó mirando y me dijo, ¿a respirar aire puro? No, tú te quedas, tú no vas para ningún lado. Yo dije, bueno, pero ¿cómo es posible? Y yo empecé, mis amigos me dijeron, eres un sometido, ¿cómo es posible que tu mamá te diga que no vayas ahí? Chachito de 12 años, ¿cómo no va a decir la mamá? Claro, la mamá tiene que decirle que no. Entonces, como mis amigos me dijeron que era un sometido, y era mucho más viejo que yo. Que me dijeron un sometido, yo me metí en la casa a discutir con mi mamá, a pelear con ella. ¿Cómo es posible? ¿Cómo? Yo no voy a permitir que tú me la hagas ante mi amigo. Y pues me han caído a palo. Yo voy ahí, pum, pum, pim. Ok, me quedo, no ha pasado nada. Merecido lo tenía por respetuoso. Entonces lo que ocurre es que yo estaba en mi casa molesto. Es más, si mi mamá, si la vista pudiera carbonizar a alguien, mi mamá hubiera quedado carbonizada ese día. De la rabia que tenía. Todo el día molesto, la noche, la tarde, molesto. A las 10 de la noche llegan las mamás de los muchachos con los papás. Tocan la puerta. Sale mi mamá, sale mi papá, salgo yo. Moisés, ¿tú sabes dónde está fulanito? No. ¿No han llegado a la casa? No. ¿Y tú ibas a estar con ellos? Y yo, ajá. No sabemos dónde están. ¿Y cómo no es posible? No sé. Resulta ser que llegó el dueño de la hacienda cuando ellos están destruyendo la hacienda. Llegó con escopetas y le cayó a plomo. Gracias a Dios no le pegó a ninguno. Pero si hubiera estado, a mí me meten el tiro. Garantizado. Garantizado. Porque siempre pasa así. Entonces, lo que ocurre es que la policía llegó porque había mucho tiroteo. Los dueños llamaron a la policía y se llevaron a los muchachos presos. Y como ya en Venezuela a los 3 años te meten en la jefatura y te encierran hasta que tus padres vengan, pues los encerraron hasta la siguiente mañana donde los encontraron sus padres. Gracias a Dios por una mujer que me dijo la verdad correazos ese día. No te estoy diciendo que le pegues a tus hijos, no hagas eso, pero en aquel entonces se hacía y gloria a Dios que a mí me funcionó. Lo que estoy diciendo es que a veces la verdad a ti no te va a gustar. Pero cuando te das cuenta que pudiste haber quedado muerto por un tiro de escopeta, la verdad te va a gustar. Entonces, ¿quién habla en tu vida? Y por eso te llevo entonces a la otra parte. Cuando tú vas a Juan capítulo 21, Pedro está pescando porque había muerto Cristo. Pedro había negado a Jesucristo 3 veces ya y Jesucristo aún no había resucitado aparentemente. Jesucristo resucita, ellos están pescando y están echando las redes y Cristo los fue a buscar a ellos donde ellos estaban haciendo, pescando. Y estaban todos los discípulos ahí. Y resulta ser que Pedro se dio cuenta que el que les dijo echa las redes en el mar era Jesús resucitado. ¿Ustedes saben quién salió corriendo a donde estaba Jesús? Pedro. ¿Saben por qué? Porque Pedro sabía que el único que le iba a hablar con la verdad a él, aunque le doliera, era Jesús. Porque Pedro sabía que el momento que Cristo empezó a decirle, apártate de mí, Satanás, pon tu mirada en las cosas del cielo. Cuando él negó a Cristo 3 veces y Cristo le dijo, antes de negarlo, el Señor, el Padre, Dios me ha dicho que vas a ser pedido para ser zarandeado y que vas a negarme 3 veces, pero yo he pedido por ti. Jesús nos llama a rendir cuentas. Cada vez que tú lees la Biblia, estás rindiendo cuenta. Cada vez que tú oras al Padre, estás rindiendo cuentas. Iglesia, nosotros somos llamados a rendir cuentas unos a otros. Entonces, ¿quiénes son las personas que debemos buscar para rendir cuentas? Personas que sean accesibles,
que no tengan los humos a la cabeza, que no se crean mejor que nadie, que sean humildes en su forma de ser, personas que sean honestas, que tengan la capacidad de hablar honestamente, con verdad, personas que tengan durabilidad, que estén dispuestos a caminar contigo cuando las cosas se ponen más feas. Esas son las personas que tú necesitas, que sean bíblicos, llenos de la presencia de Dios. Entonces, te hago una pregunta y con esto te dejo. ¿Cómo reaccionas tú cuando eres llamado a rendir cuentas? Porque a nadie le gusta que nos llamen a rendir cuentas. Y por eso entonces leo Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Iglesia, parte de ser discípulos es rendir cuentas responsablemente. Y parte de discipular es permitir que haya accesibilidad, que haya honestidad y que haya una relación duradera, donde hayan límites y hayan cosas que podemos establecer. Cristo en la cruz del Calvario dio su vida por nosotros, ahí murió por nosotros, llevando nuestros pecados, muriendo por nosotros. Allí Cristo se sujetó al Padre, rindió cuentas. Increíble, el Hijo de Dios se sujeta y rinde cuentas. Si Cristo Jesús lo hizo, nosotros somos llamados a hacer lo mismo también. Amén. A lo mejor tú estás aquí y tu vida va en dirección que no tiene que ir. Conoces de Jesús, pero no vives para Jesús. Conoces de Jesús, pero tu actitud no está en donde tiene que estar. Y tu vida va a toda dirección que no tiene que ir. Hoy es tiempo que tú le rindas cuentas a Dios. Y le digas a Dios, Señor, aquí vengo, tal como soy. Mira todo el desastre que he hecho. Entrego mi vida en tus manos. Te invito a estar en pie, iglesia. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. El grupo de oración, por favor, pase aquí. Compañeros de oración, por favor, pasen al frente. Si tú estás aquí hoy y tú no conoces a Jesús como Salvador, o tú tienes tu vida y la dirección que has estado tomando no es la adecuada, y te has apartado del Señor de la forma que tienes que hacer y necesitas dedicar tu vida a Jesús hoy, yo te invito a que tú hagas esta simple oración conmigo. Esta oración no es mágica, es una oración de fe que permite que Dios trabaje en ti. Eso es todo lo que es. Iglesia, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, y si tú quieres hacer esta oración conmigo, te invito a que la hagas. Padre, perdona mis pecados, transfórmame en poder del Espíritu Santo, límpiame en la sangre de Jesucristo. Gracias por permitirme vivir por ti. Ayúdame a seguirte, a caminar en ti. Ayúdame, Señor, a comprender que tú eres mi Salvador y que por ti es que tengo vida eterna. En el nombre de Jesús, hazme parte de tu familia, Señor. Amén y amén.